sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Dios te bendiga, muy buenas noches, un gusto el estar contigo, bienvenido a esta transmisión que la hemos enfocado para jóvenes. Estas son nuestras reuniones de jóvenes, ahora lo hacemos virtualmente y como todas las semanas es un gusto el estar contigo y el poder compartir por medio de estos medios y llegar a tu casa y aún llevar una palabra a ti. Te damos la bienvenida a esta serie que hemos titulado Amamos la Verdad. Y nosotros al llevar a cabo esta serie hemos estado enfocándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy quiero que oremos para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón y afirme esa fe que Él ha depositado y que siempre nos lleve día con día a amar la verdad. Oremos tú y yo juntos. Padre, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias porque tú eres el que siempre estás obrando en el corazón de los jóvenes. Yo sé que tú estás formando algo en medio de estas circunstancias, en medio de estas limitantes que ahora tenemos. Yo sé que tú estás formando en sus corazones una verdad para que ellos permanezcan en ti. Guíalos, Señor, instrúyeles y aún, bendito Dios, manifiesta tu Espíritu Santo día con día, para que siempre por medio de Él podamos ser llevados a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta prédica y vamos a ver ahí en nuestra Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 1 y al versículo 2. Eso es de donde vamos a partir para hacer nuestra reflexión. Ahí mientras la abres, quiero mandar también saludos a los líderes, a las supervisoras de los grupos de jóvenes. Gracias por el trabajo que han estado haciendo, gracias por la atención que han estado brindando a los jóvenes. Sigamos adelante y fortalezcamos esa relación como iglesia y también unamos a más jóvenes para que ellos sean parte también del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que Él aún dé esa salvación, porque Él es el que provee esa salvación al hombre. Y ahí dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Amén. Eso es lo que vamos a leer. Y partiendo de esta parte, no sé si notaste que la misma expresión con la que comienza la escritura, la Biblia, que es en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, está la misma expresión en el principio. Entonces, estas expresiones que se están viendo en Génesis y en el Evangelio de Juan tienen un propósito y ahorita lo vamos a ver. Pero la expresión que da la misma palabra en Génesis de en el principio es distinta a la expresión que da el Evangelio de Juan. Génesis da como referencia el principio de la creación de Dios, de todo lo que Dios va a comenzar a crear. Pero en el Evangelio de Juan, esta expresión de en el principio nos está hablando acerca de antes de la creación. Y esto es algo interesante, por eso en esa parte es que quería hablarte de esta verdad que tú y yo debemos de abrazar y tener en nuestro corazón. En el versículo 3, que no lo leímos, lo vamos a leer la próxima semana y vamos a explicar acerca de esto, es donde comienza a hablarse de la creación. Por eso el versículo 1 y 2 está hablando de antes de la creación. Y también vemos otra palabra aquí, que dice en el principio ya existía el verbo. La palabra verbo en el griego se traduce de logos.
logos también tiene ese significado de palabra. Hay una traducción en la cual no dice verbo, sino dice palabra. Y dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Entonces, a nosotros ver que el logos es la palabra, ¿qué es la palabra? Y la palabra es la expresión por la cual los pensamientos que hay en el ser humano o en Dios son expresados. Por eso aún en este mismo evangelio vamos a ver acerca de que lo que hay en el corazón de Dios es lo que el Señor Jesucristo va a comenzar a revelar. Por eso es que todo lo que el Señor Jesucristo vino a hablar a la tierra es para revelarnos al Padre. Entonces, dado esto, que la palabra es la que nos señala aquellos elementos en los cuales abunda nuestro corazón, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esto es una revelación, ya que las palabras es la manifestación de algo oculto. Entonces algo que tú y yo llegamos a pensar, y aún lo que abunda en nuestro corazón es lo que nosotros expresamos. También hay un proverbio que dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces lo que hay en nosotros, dentro, en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, en nuestra conciencia, cuando lo llegamos a hablar, cuando ya lo expresamos en palabras, se manifiesta lo que somos. Entonces aquí vamos a ver un punto importante, que lo que se va a manifestar es lo que hay en el corazón de Dios por medio de su Hijo. Entonces aquí vemos que se dice que el que es el verbo o el logos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él es la palabra, al llegar Él a la tierra, ¿qué va a revelar? Y lo que va a revelar es al Padre. En el capítulo 14 de este mismo evangelio, vemos cómo uno de sus discípulos, que es Felipe, le expresa algo y le dice, muéstranos al Padre y con eso basta. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿cuánto tiempo no llevo con ustedes y no han conocido y no han visto que yo estoy con el Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Señor Jesucristo está afirmando que el que le ha visto, el que le ha oído, ha visto al Padre, porque ellos son uno. Y en esta parte, al nosotros saber que el Señor Jesucristo va a revelar al Padre, entonces, ¿cómo es que tú y yo vamos a conocer a Dios? Por medio de la descripción que el Señor Jesucristo nos va a dar de Él por medio de sus enseñanzas. La semana pasada hablábamos acerca de que el que es discípulo del Señor Jesús va a permanecer en sus enseñanzas, y al permanecer en sus enseñanzas vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Y esta es una de las verdades que aún el mismo Evangelio de Juan nos da, que lo que hay en el corazón de Dios lo expresa nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, si la palabra es la que revela nuestros pensamientos y es la que revela lo que hay en nuestro corazón, entonces nuestro Señor Jesucristo va a revelarnos al Padre. Y no solamente lo va a revelar en palabras, sino en acciones, lo va a revelar en imagen también, lo va a revelar en enseñanzas. Y al nosotros ver que Él lo revela en enseñanzas, es lo que tú y yo aún podemos creer. Porque al tú creer en el Señor Jesucristo, crees en sus palabras, crees en sus acciones, crees en sus hechos, crees en su poder, crees en su resurrección. Porque eso es lo que hace que esa fe salvadora que proviene de Él esté en nosotros. Entonces, al hablar sobre el principio, entonces nosotros estamos viendo que el Evangelio de Juan, al dar esta expresión de en el principio, es que nos está revelando que Dios y su Hijo Jesucristo y aún el Espíritu Santo, pero no lo va a decir aquí, sino solamente va a referir a nuestro Señor Jesucristo, y lo va a hacer en esta manera, en que al darle el nombre del verbo al Señor Jesucristo, que es el Logos, entonces al Él expresar esto, es que hay un principio
y lo que va a marcar el Evangelio de Juan es el principio del plan de redención que Dios tenía desde antes de la creación, desde antes de la fundación de este mundo. Entonces podemos entender una verdad muy grande, que la salvación no es un plan de emergencia, un plan de que ya todo se salió de control. No es así. Muchos lo han pensado así, pero no es así. Sino la salvación es un plan totalmente en control de Dios para manifestar lo que es Él a su creación. Y el plan de salvación, como lo va a decir también el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera Él ha amado al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso, desde antes de que las cosas fueran creadas, ya había un plan de salvación hacia la creación. Y esta creación tiene que hacer algo. ¿Y qué es el hacer algo? No va a ser una obra, sino lo que va a hacer es que Dios va a producir una fe en Él, y esa fe va a ser para que en esa constancia se empiece a manifestar la salvación. La salvación es algo que proviene de Dios y no del hombre. No es una decisión del hombre, sino es una decisión de Dios a quien se la da. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, vamos a ver que antes de que existiera la materia, antes de que existiera el tiempo y todo lo que ahora podemos ver, vemos que el Señor Jesucristo ya era. Entonces, aquí podemos verlo. Y dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, porque ya existía en el principio. Y este principio, como te lo decía, no es el mismo principio de la creación. Tampoco no comienza la existencia del Señor Jesucristo en cuando Él es engendrado en María y nace. Porque fíjate que el Evangelio de Juan no toca el tema del nacimiento del Señor Jesucristo, ni siquiera tampoco toma la infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que no toca ese tema? Porque da por sentado que Él ya era antes. Nosotros ya vemos aquí en el Evangelio de Juan a un Señor Jesucristo adulto, ya cuando Él ya comienza su ministerio. Pero en esta descripción del principio nos está diciendo que antes de todo ello, Él ya estaba. Entonces, una de las verdades que la Biblia nos da es que el sentido de que Dios existía antes de todas las cosas es una afirmación, no es una pregunta ni una interrogante que aún la misma Biblia nos va a dar. Porque la palabra de Dios no presenta a Dios y dice Dios existía de una u otra manera, no lo dice así. No presenta a Dios, da por sentado que Dios existe. Entonces, si Jesús es el principio y el fin, tú y yo debemos de estar seguros que Él siempre va a estar con nosotros. Por eso es que Él no se limita al tiempo como tú y yo tenemos un límite en nuestra vida como seres humanos. Un día tú y yo vamos a morir. Ya no vamos a estar en esta tierra. Pero el Señor, al no ser, ya ahora ya no es un hombre, sino ahora aún tener el cuerpo glorificado, lo que va a hacer es que Él nos va a proveer también de un cuerpo glorificado para estar con Él. Entonces, Jesús es sobre todas las cosas. De Él, en Él fueron creadas todas las cosas, como lo dice Colosenses. Y también lo vemos aquí en el capítulo 6. Vino un hombre llamado Juan, y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Eso lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero ahí es donde parte de que de Él aún refieren todas las cosas. Entonces, Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Así que, si tú y yo abrazamos esta verdad
y sabemos que el Señor Jesucristo siempre ha estado, no podemos nosotros caracterizar a Dios como un hombre, porque Él es eterno, porque Él no es un ser físico, Él es un ser espíritu. Y al nosotros ser un ser físico es que tenemos una limitante, y al ser Él un ser espíritu es que Él es eterno, Él siempre ha existido, Él siempre ha sido y Él siempre es. Y al nosotros tener esto, es una de las doctrinas que debemos de abrazar y debemos de saber que el Señor Jesucristo siempre ha sido y siempre será. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Dios te bendiga y estas palabras espero que hayan sido de edificación para tu vida. Nos vemos prontos y reciban saludos aún de mi esposa. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.